A ver, pensemos un momento. Hoy en día, si quieres mandar un archivo grande, tienes 1000 opciones. Dropbox, WeTransfer, Google Drive. Pero, ¿cómo se hacía esto antes? Antes de que existiera la nube, mover archivos por Internet era complicado. Y ahí es donde entraba en juego el protagonista de hoy, el auténtico caballo de batalla original para transferir archivos. Hoy vamos a meternos de lleno en el FTP, vamos a ver cómo funcionaba y por qué, a pesar de los años, su historia todavía nos enseña mucho. Para entenderlo bien, vamos a dividir este análisis en 5 partes. Primero, viajaremos a sus orígenes. Después, nos pondremos un poco técnicos para ver cómo funciona por dentro. Luego, hablaremos de su gran debilidad. Veremos las soluciones que se inventaron para arreglarlo y, para terminar, echaremos un vistazo a las herramientas que se usan hoy en día. Vamos allá. Venga, empezamos por el principio. ¿Qué es exactamente esto del protocolo de transferencia de archivos? Y, sobre todo, ¿por qué fue tan importante en los inicios de Internet? Pues mirad, su propósito es increíblemente sencillo: mover archivos. Nada más. En una época en la que las redes iban a pedales, tener un protocolo que hacía una sola cosa, pero la hacía muy bien, era fundamental. No intentaba ser una navaja suiza, se centraba en llevar datos del punto A al punto B de la forma más eficiente posible. Y esa especialización, en su momento, fue su mayor fortaleza. Y aquí vemos las dos caras de la moneda del FTP. Por un lado, era una maravilla. Daba igual si tenías un Mac, un PC o un servidor rarísimo, podías compartir archivos sin problema. Pero por otro lado tenía un fallo de diseño garrafal. Se creó en una era de confianza, cuando Internet era un sitio pequeño y nadie pensaba en la seguridad. Y esto significaba que todo, absolutamente todo, usuarios, contraseñas, los propios archivos, viajaban por la red al descubierto, a la vista de cualquiera que se pusiera a escuchar. Vale, ahora vamos a la parte un poco más técnica. ¿Cómo se conecta realmente el FTP para mover esos archivos? Pues resulta que tiene un mecanismo bastante ingenioso, aunque un pelín enrevesado detrás de todo. La clave para entender cómo funciona el FTP está justo aquí. No usa una conexión, sino dos. Imagina que tienes una línea de teléfono solo para dar órdenes al servidor. Esa es la conexión de control, que se queda siempre abierta. Y luego, cada vez que vas a mandar o recibir un archivo, se abre una línea completamente nueva, la conexión de datos, que se cierra en cuanto termina la transferencia. Ojo, que esta separación es fundamental para entender lo que viene ahora. El modo activo es como si pidieras una pizza a domicilio. Tú haces la llamada para hacer el pedido, ¿verdad? Esa es la conexión de control que tú inicias. Pero luego es el restaurante el que inicia el viaje para llevarte la pizza a casa. Esa es la conexión de datos, que la inicia el servidor. Y siguiendo con la analogía, el modo pasivo es como pedir la pizza para ir a recogerla. Tú haces la llamada para hacer el pedido y luego también eres tú el que inicia el viaje para ir a buscarla. El cliente, en este caso, inicia las dos conexiones. Entonces, ¿por qué tanto lío con dos modos? Pues la respuesta está en los cortafuegos. Un cortafuegos en nuestro ordenador, por defecto, desconfía de cualquier conexión que venga de fuera y que no hayamos pedido nosotros. En el modo activo, el servidor intenta conectarse a nosotros por sorpresa para enviar los datos. Y claro, el cortafuegos le cierra la puerta en las narices. El modo pasivo se inventó para solucionar esto. Como es el cliente el que inicia las dos conexiones, el cortafuegos no pone pegas. El problema, eso sí, se lo pasamos al servidor, que ahora tiene que tener un montón de puertos abiertos por si acaso. Y ahora sí que sí, llegamos al talón de Aquiles de FTP. La razón por la que, en su versión original, usarlo hoy en día es, bueno, una auténtica locura en el Internet moderno. Es que esto es difícil exagerar lo grave que es. Significa que cualquier persona con los conocimientos mínimos que esté escuchando en la red entre tu ordenador y el servidor puede ver clarísimamente tu nombre de usuario, tu contraseña y todo el contenido de los archivos que estás moviendo. Es como enviar tus secretos en una postal. Cualquiera que la coja por el camino la puede leer. Y como vemos aquí, el problema va mucho más allá. Con las credenciales expuestas, alguien podría tomar el control total del servidor. Esto no es que tenga una pequeña grieta en la seguridad, es que directamente no tiene armadura. Esto lo convierte en un objetivo facilísimo para todo tipo de ataques. Claro, con un agujero de seguridad tan gigantesco, era evidente que el FTP no podía seguir así. La comunidad tecnológica tuvo que reaccionar y de ahí nacieron varias evoluciones del protocolo diseñadas específicamente para tapar estas vulnerabilidades tan críticas. Vamos a verlas. A ver, aquí es muy importante no liarse, porque es la confusión más típica. FTPS es básicamente ponerle un chaleco antibalas al FTP de toda la vida. Por debajo sigue siendo el mismo protocolo, pero toda la comunicación va cifrada. En cambio, SSFTP, aunque el nombre se parezca, es un animal completamente distinto. No tiene nada que ver con FTP. Es un protocolo que forma parte de SSH, el estándar que se usa para conexiones seguras, y fue diseñado desde el minuto 1 para ser seguro. Y ya, para rizar el rizo, dentro de FTPS hay dos sabores.
El explícito es más flexible. La conexión empieza sin seguridad y es el cliente el que dice, oye, ¿podemos empezar a cifrar esto? El implícito, en cambio, es mucho más estricto. Se conecta a un puerto diferente y da por hecho que la seguridad es obligatoria desde el primer segundo. O hablas de forma segura o directamente no hay conexión. Bueno, ya hemos visto toda la teoría. Pero, ¿y en el mundo real? ¿Qué programas se utilizan para montar un servidor FTP o para conectarse a uno? Pues en el lado del servidor, la verdad es que hay un ecosistema muy variado. En el mundo de Linux y el código abierto, tienes opciones súper robustas y seguras como VSFTP, que el propio nombre ya lo dice, demonio de FTP muy seguro. Y en el lado de Windows, lo más habitual es usar soluciones que ya vienen integradas en el sistema, como el servidor FTP de IIS. Y para conectarnos a esos servidores, las opciones se adaptan a cada uno. Los administradores de sistemas y los programadores suelen tirar de la línea de comandos, porque es lo más rápido y potente. La mayoría de la gente, sin embargo, usa clientes gráficos como FileZilla, que hacen que mover archivos sea tan fácil como arrastrar y soltar. E incluso los navegadores web pueden servir para descargar archivos de un servidor FTP, aunque de forma muy básica. Así que hemos visto todo el viaje, de ser el pilar fundamental para mover archivos a convertirse en un veterano con problemas serios de seguridad que tuvo que reinventarse con sus sucesores FTPS y SFTP para poder sobrevivir. Pero la pregunta final sigue ahí. ¿En un mundo dominado por la sencillez de la nube, tiene sentido seguir hablando de FTP? Y aunque la respuesta fácil sería que no, la realidad es que para muchas tareas automáticas, para transferencias masivas entre servidores, sigue siendo una herramienta sorprendentemente útil y muy presente.